Gates ha explotado esa cercanía al máximo, permitiéndole contar con luz verde del PSC para organizar la cumbre tecnológica paraestatal y United States China Internet Industry Forum, USIF. La primera de sus 8 herméticas ediciones se llevó a cabo en 2007 y la última en 2015, en la sede principal de Microsoft, con la participación del mismísimo Xi Jinping, los tótems de Mafia y BAT, acrónimo formado por los gigantes chinos Baidu, Alibaba y Tencent, y otras importantes empresas del rubro. Si bien Amazon, Facebook y Google fracasaron en el mercado chino, ello no les ha impedido obtener jugosos contratos con ese país, por ejemplo para el desarrollo de algoritmos de censura, una de sus especialidades, y su relación con el PSC es mucho más fluida y provechosa que la que mantienen con el actual presidente de su país, Donald Trump. La tiranía de los algoritmos 51. No cabe duda alguna que, encabezada por Gates, Mafia jugó un rol decisivo en el espectacular desarrollo tecnológico de China, especialmente en el campo de la IA, poniendo en discusión la lealtad de los filántropos con los intereses de Estados Unidos y el mundo occidental. Pero China no solo le debe gran parte de su preeminencia tecnológica a Mafia sino también a Barack Obama, el engreído de Silicon Valley y el progresismo sueco. Llama poderosamente la atención que el presidente de La Paz y los metacapitalistas amantes de los derechos humanos hayan facilitado al represivo PSC la creación y consolidación del primer estado de control total gobernado por sistemas de IA. Lo que empezó en Beijing hace una década como un programa piloto de geolocalización para, supuestamente, ordenar el tráfico peatonal, es hoy Tianwan, o Skynet, como se le conoce en Occidente, un sistema de vigilancia ciudadana en tiempo real que aspira a controlar los cuerpos, mentes y almas de 1,400 millones de chinos. Dicha distopía ya cuenta con 200 millones de cámaras instaladas en todo el país, serán más de 600 millones a fin de año, fabricadas por las empresas nacionales Dahua y Hikvision. Sus algoritmos de vigilancia son codificados por ByteDance, propietaria de TikTok, y SenseTime, los de reconocimiento facial por Meowei y la aplicación de mensajería móvil WeChat, la aplicación más popular de China, por Tencent. Todas estas empresas operan bajo el control de facto del PSC y lo solo podrán seguir haciéndolo mientras cumplan todas sus exigencias. 52 Miklos Lukács de Pereni, PhD Tianwan está integrado a un sistema de crédito social que transforma la teoría sociométrica de Pentland en escabrosa realidad. Cruzar la calle con luz roja, sonríe a las cámaras. No botar la basura en el lugar adecuado o poner la música a todo volumen disminuyen automáticamente el puntaje de reputación social y económica. No pagar deudas o cometer robos menores acarrea una mayor pérdida de puntos, mientras que crímenes más graves como referirse al régimen en términos negativos pueden traducirse en la imposibilidad de comprar productos no esenciales o boletos de tren e, incluso, no obtener documentos como pasaportes. De llegar a ser incluido en la lista negra, el mal ciudadano deberá esperar entre 2 a 5 años para ser removido de la misma mientras que los ciudadanos modelo podrán disfrutar de descuentos o ser mejor ubicados en las plataformas de citas virtuales, un gran incentivo en un país con 34 millones más de hombres que de mujeres, gracias al parcialmente suspendido programa de control demográfico. Con 1,160 millones de usuarios activos a fines de 2019, WeChat le ahorra al PSC los costos de sanción ya que opera como plataforma de información, adoctrinamiento, medio de identificación, billetera electrónica y almacén de datos. En ciudades completamente digitalizadas basta inhabilitar estas funciones vía remota para que el castigo sea efectivo. El estado de vigilancia chino no sería posible sin una infraestructura capaz de transmitir rápidamente tan abrumadora cantidad de datos. Por esta razón, en noviembre del año pasado China inauguró oficialmente la red 5G. La tiranía de los algoritmos 53 con capacidades de transferencia que alcanzan picos de 20 gigabits por segundo, las redes 5G logran un tráfico 100 veces superior a las actuales redes 4G. Las redes 5G posibilitan no solo el Internet de todas las cosas, sino que ofrecen el soporte técnico necesario para monitorear en tiempo real las actividades diarias de billones de personas.
Reafirmar la imposibilidad de un estado de vigilancia orientado al control total sin incorporar las tecnologías e infraestructuras mencionadas no es teoría de conspiración sino una verdad gigantesca, verificable e irrefutable. Tianwan también confirma que las tiranías tecnocráticas respaldadas con sistemas de IA han abandonado para siempre el mundo de la ciencia ficción. Reafirmar la imposibilidad de un estado de vigilancia orientado al control total sin incorporar las tecnologías e infraestructuras mencionadas no es teoría de conspiración sino una verdad gigantesca, verificable e irrefutable. La información reseñada en este artículo permite esbozar algunas conclusiones. El estado de vigilancia para el control total vía sistemas de IA es ya una realidad. Tanto el metacapitalismo occidental como el PSC encuentran en la supremacía tecnológica un punto de interés común. 54 Miklos Lukács de Pereni, PhD, tanto el metacapitalismo occidental como el PSC entienden que cualquier intento unilateral de dominación global es imposible. Compartiendo la torta, ganan todos, ellos. Ambas partes son enemigas acérrimas de la democracia, como lo prueban Tianwan y los escandalosos procesos de privatización del poder político, mediático y cultural en Occidente vía filantropía. Los metacapitalistas entendieron que si no puedes alquilar a tus variopintos representantes en organismos internacionales, representantes que no fueron elegidos en urnas, que no rinden cuentas y que imponen agendas repudiadas por las mayorías, la única alternativa para lidiar con los rebeldes es su total destrucción. Para estos billonarios con complejo mesiánico, el modelo ideal de gobierno no es el gobierno rentado sino el gobierno inexistente. El PSC y los metacapitalistas son amantes del colectivismo. El metacapitalismo y el PSC comparten una visión de progreso utilitarista, materialista y mecanicista basada en la sociometría, y muy pronto, la biometría. El ideal de progreso justifica el sacrificio de millones de personas. Quienes pongan en duda la falta de escrúpulos del PSC y los metacapitalistas tecnológicos para imponer su visión de progreso encontrarán respuestas definitivas en la revolución cultural y la grotesca agenda abortista del progresismo, la tiranía de los algoritmos 55 globalista. Amor, compasión, dignidad y demás inutilidades jamás encontrarán espacio en la nueva moral del algoritmo. Es deseable el tránsito desde la tecnología al servicio del hombre al servicio de la tecnología. Para quienes tienen la posibilidad de convertirse en dioses imponiéndonos sus deseos y aspiraciones, sin duda. Sin embargo, para el común mortal que habita en este mundo de incertidumbre, coincidencias y sutilezas será indispensable entender que la distancia que separa inofensivos aplicativos móviles de sistemas tecnológicos de control total es mucho más corta de lo que se cree. Amor, compasión, dignidad y demás inutilidades jamás encontrarán espacio en la nueva moral del algoritmo. 56 Miklos Lukács de Pereni, PhD. El despertar del Leviatán. En un mundo distópico. Juan Ángel Soto. Artículo basado en El despertar del Leviatán, Fundación Civismo, 3 abril 2020. Huxley y Orwell. Los dos. OC Diario, 14 abril 2020. Millones de páginas recogen el autoritarismo de China, el régimen autocrático ruso o las denominadas democracias antiliberales caracterizadas por aquel nacional populismo que acuñase Steve Bannon tras el fulgurante ascenso de Trump al poder. Sin embargo, no son Xi Jinping o Putin quienes han detonado la más reciente manifestación del poderío del Estado, sino el coronavirus. Gobiernos democráticos y dictatoriales sin distinción han adoptado algunas de las mayores medidas restrictivas de derechos y libertades jamás vistas, lo que, por otra parte, ha puesto en entredicho la autoproclamada superioridad moral de las democracias liberales. El Estado es el Estado, y la adversidad y la incertidumbre han puesto de relieve su poder. Consultor, politólogo, jurista, emprendedor social y director de la Fundación Civismo. El despertar del Leviatán en un mundo distópico 57. No cabe duda de que existe un amplio arco, desde la orden de Rodrigo Duterte de disparar a matar a quien se salte las restricciones de movilidad en Filipinas, hasta las multas a las que ya estamos acostumbrados en estas latitudes. Sin embargo, echando la vista atrás, contemplamos una intromisión increciendo del Estado en la vida de las personas.
Sin recurrir a ejemplos exóticos o lejanos en el mapa, podemos observar cómo una amplia mayoría de países europeos ha obligado a sus ciudadanos a someterse a unas condiciones, más impuestas que sobrevenidas, que no habían tenido lugar ni tan siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que Londres fue bombardeada por la Luftwaffe durante 57 noches consecutivas, pero no se forzó el cierre obligatorio de locales y establecimientos. Hoy, sin embargo, en España, como en numerosos países occidentales, los colegios y universidades permanecen cerrados, las oficinas y establecimientos comerciales, vacíos, y el distanciamiento y confinamiento social son el nuevo statu quo. Todo ello traerá consigo una serie de consecuencias económicas, sociales, políticas, de las que apenas observamos hoy la punta del iceberg. Ni qué decir tiene de las ramificaciones psicológicas de todo esto, o el impacto sobre la vida familiar y personal de la situación actual. No son Xi Jinping o Putin quienes han detonado la más reciente manifestación del poderío del Estado, sino el coronavirus. 58 Juan Ángel Soto. Sin embargo, ya habrá tiempo para realizar ese análisis pausado cuando cese la tormenta y éste pueda basarse en los datos y la evidencia empírica. Por el momento, lo que habría de ocupar nuestra atención, además del evidente esfuerzo por vencer a la pandemia, es la vigilancia de la actuación estatal. Como señalaba anteriormente, el despliegue del leviatán obesiano que observamos hoy resulta en verdad inédito. En especial, en los países de nuestro entorno. Y este tipo de medidas que, no cabe duda, se llevan a cabo, en su mayoría, buscando la protección y bienestar de las personas, habrían de constituir también motivo de preocupación. Por dos razones, principalmente. En primer lugar, por el acostumbramiento. Igual que las leyes imprimen una apariencia de normalidad, de legitimidad, que no siempre es acertada, véase Nuremberg, cada paso que da el Estado traspasando esferas de libertad e intimidad resulta difícilmente recuperable a posteriori. En este caso, las medidas de confinamiento a las que nos vemos sometidos se tratan, además de lo evidente, del mayor experimento social de la historia de la humanidad. Habrá multitud de enseñanzas y se sacarán numerosas conclusiones. Ahora bien, tengamos por seguro que el Estado extraerá las suyas. En segundo lugar, por el encubrimiento. Los extraordinarios poderes que se les han otorgado a los gobiernos para que hagan frente a la crisis que nos asola tienen una contrapartida. Su utilización con fines espurios o procedimientos reprochables. Que la actuación de un ejecutivo contravenga la legalidad vigente ha de alarmarnos, pero aún más que el discurso de salvación traiga en realidad el despertar del leviatán en un mundo distópico. 59 La instauración o fortalecimiento de este en el poder. Así lo ejemplifican los constantes envites de la Moncloa contra la libertad de prensa. La afirmación de que el Estado es peligroso no se trata de una cuestión de ideología, sino de historia. Mientras que la primera es caprichosa, la segunda resulta contundente en sus veredictos. Así, se observan dos grandes máximas a lo largo del tiempo. Primera, que mientras que es incuestionable que el Estado puede revelarse como un eficaz aliado en la gestión de crisis y la protección de la vida, también lo es que, históricamente, ha representado la mayor amenaza contra la vida, los derechos y las libertades. No es casualidad que haya habido un repunte en la compra de armas en Estados Unidos ante las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente al coronavirus. Recordemos que la segunda enmienda a la Constitución estadounidense existe, ante todo, para la protección del individuo frente al Estado. Y segunda máxima. Siempre que el Estado ha entrado a decidir quién vive y quién muere, sea a través de infames procesos de ingeniería social o del triaje médico, las consecuencias han sido terribles. El Estado puede revelarse como un eficaz aliado en la gestión de crisis y la protección de la vida, también lo es que, históricamente, ha representado la mayor amenaza contra la vida, los derechos y las libertades. 60 Juan Ángel Soto. Nos enfrentamos, en verdad, a tiempos difíciles, pero la formidable maquinaria estatal que ahora se pone en marcha a la vista de todos tampoco augura un futuro apacible. No obstante, no todo se produce a plena luz del día.
En efecto, el confinamiento, la prohibición o no de trabajar al arbitrio de las autoridades, controles policiales, geolocalización de teléfonos móviles, transformación de medios de comunicación en plataformas propagandísticas, purga de información y usuarios de redes sociales, que las acercan cada vez más a meros editoriales en lugar de a un conjunto de opiniones personales. La lista de medidas que se están adoptando, independientemente de que así lo permita la legalidad vigente, resulta en extremo preocupante, pues pone de manifiesto la vigilancia a la que nos están sometiendo. Unos rasgos más propios del mundo distópico de George Orwell en 1984 que de sociedades abiertas como la nuestra. Así, muchas voces señalan, con creciente tono de alerta, que algunas de estas disposiciones nos aproximan a un panorama de Estado policial moderno, similar al del Gran Hermano de la citada obra, en virtud del cual, no solo estamos controlados por las autoridades en una dimensión vertical, de arriba a abajo, sino también horizontalmente, por medio de la censura y la delación entre particulares. Este último elemento reviste especial trascendencia, pues da fe de las insidias y envidias de algunos ciudadanos más que de su complicidad con el régimen. Actitudes que, sin embargo, le vienen muy a mano a este último, ya que, como señalan Arendt en Los orígenes del totalitarismo, el papel de la población, con su colaboración el despertar del Leviatán en un mundo distópico 61 o simplemente con su silencio, resulta crucial para acabar con la disidencia en las dictaduras. No solo estamos controlados por las autoridades en una dimensión vertical, de arriba a abajo, sino también horizontalmente, por medio de la censura y la delación entre particulares. Así lo puso de manifiesto la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, que formulaba la siguiente pregunta a los españoles. ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones? Esta interrogación del CIS se enmarca en un debate en torno a la constitucionalidad de la suspensión de derechos y libertades impuesta por el estado de alarma. Unas restricciones que dan fe de la supremacía del Estado, o del gobierno, pues cada vez se percibe menos la distinción entre ambos, y que hoy encuentran su enemigo público número uno en la libertad de prensa. A eso se refería el vicepresidente Pablo Iglesias al declarar, cuando fue cuestionado sobre la pregunta anterior, que 62 Juan Ángel Soto. El objetivo consistía en que la ultraderecha mediática y política no forme parte en ningún caso del futuro de nuestras sociedades. Así es, mediática y política. La valoración de lo que ha de catalogarse como ultraderecha, por supuesto, dependerá de su augusta opinión. La misma que, si lo estima oportuno, puede esgrimir cualquier otro criterio para excluir nuevas posturas políticas o ideológicas que deban estar fuera de la política y la sociedad. Ni Orwell lo hubiese explicado mejor. Nos encontramos ante el manual de instrucciones del Estado totalitario, en el que ya hemos dejado atrás varios capítulos. El mundo orwelliano con el que coquetea el gobierno de coalición socialista comunista en España ha de constituir motivo de alarma y denuncia. Sin embargo, ante lo evidente y descarado de este tipo de deriva, o degeneración, de una democracia liberal, conviene tener también presente que existe otra más sutil, e igualmente peligrosa. A saber, la concebida por Aldous Huxley y descrita en Un mundo feliz. Más que la censura, o, en nuestro caso, además de ella, lo que impera es la saturación y la desinformación, alimentadas por el infinito apetito de evasión del hombre. Uno que torna en auténtica voracidad informativa, a causa del confinamiento, el tedio y la apatía. Así lo señala Huxley en su texto Propaganda en una sociedad democrática, donde dice que los primeros defensores de la prensa libre solo contemplaron, respecto a la propaganda, que ésta fuera verdadera o falsa, sin prever lo que en realidad ha sucedido, sobre todo en las sociedades occidentales capitalistas. Según sus palabras, el desarrollo de una vasta industria de comunicación masiva que no lidia ni con el despertar del Leviatán en un mundo distópico 63 falso ni con lo verdadero, sino con lo irreal, lo que es casi siempre totalmente irrelevante, un fallo que achaca que no se tuvo en cuenta el apetito casi infinito del hombre por las distracciones.
Y es que el otro gran problema que desveló la encuesta del CIS, de ser cierta la estadística, claro está, se cifra en la respuesta a la pregunta. El 66,7% respondió a esta afirmativamente, apoyando, por tanto, que exista una única fuente oficial que transmita información veraz. Insisto, si lo damos por cierto, al estado orwelliano en el que está degenerando rápidamente España, hemos de añadirle el descrito por Huxley en Un Mundo Feliz, en el que retrata a una sociedad que ha puesto precio a su felicidad. El de que la dejen adormecida, controlada y sin capacidad de respuesta, ni qué decir tiene de rebeldía. Al estado orwelliano en el que está degenerando rápidamente España, hemos de añadirle el descrito por Huxley en Un Mundo Feliz, en el que retrata a una sociedad que ha puesto precio a su felicidad. El de que la dejen adormecida, controlada y sin capacidad de respuesta. La España de hoy se asemeja a ese mundo feliz, en el que los ciudadanos hemos sacrificado voluntariamente nuestros derechos, sin apenas oponer resistencia, y perdido el interés por la información o la verdad, entregándonos a una cultura trivial e intoxicada por el placer. Antes que en un estado de alarma, que debiera alarmarnos, nos encontramos en un estado de embriaguez, del que seguramente despertemos 64 Juan Ángel Soto. Por el hambre o la necesidad que la realidad económica impondrá más pronto que tarde. El problema se halla en que, entonces, puede que ya no podamos reaccionar. Quizás sea demasiado tarde. Hay quien señala que el Leviatán ha aparecido con la crisis del coronavirus. No es así. Ya estaba ahí, pero aletargado. Hoy, en cambio, su poder y nuestro beneplácito representan una amenaza capital contra nuestros derechos y libertades. El Estado ha despertado. Es hora de que también lo hagamos nosotros. El despertar del Leviatán en un mundo distópico. 65. El poder en tiempos de pandemia. Agustín Laje. Publicado el 21 de marzo de 2020 en Panam Post. En su libro Vigilar y Castigar, Michel Foucault refiere a un reglamento de una ciudad francesa de fines del siglo XVIII que prevé una serie de medidas a tomar bajo la eventualidad de una peste. Entre otras, que la calle queda bajo la autoridad de un síndico, que la vigila, que se ordena a cada uno que se encierre en su casa, con la prohibición de salir, que cada familia habrá acumulado sus provisiones. Que cuando es absolutamente preciso salir de las casas, se hace por turno, y evitando todo encuentro. Así, no circulan por las calles más que los intendentes, los síndicos, los soldados de la guardia, y también entre las casas infectadas, de un cadáver a otro, los cuervos que es indiferente abandonar a la muerte. En semejante circunstancia, la inspección funciona sin cesar. La mirada está por doquier en movimiento, llevando un exhaustivo proceso de registro permanente. Para Foucault, la peste es el sueño político de la sociedad disciplinaria. El encierro, la reglamentación, el reticulado, él. Es un joven politólogo y escritor argentino. Ha publicado 5 libros, y colabora en medios de comunicación nacionales e internacionales tales como La Prensa, Infobae, La Voz del Interior, Perfil, la revista Forbes, entre otros. 66. Agustín Laje. Examen, la vigilancia, el castigo. Tales son los elementos que subyacen, según el filósofo francés, a las instituciones médicas, psiquiátricas, militares, industriales, carcelarias, escolares. Así pues, la peste como modelo imaginario es capaz de instituir modelos reales de poder, en una instancia que Foucault llamará poder disciplinario. Esta curiosa introducción viene a colación de lo siguiente. Se ha hablado sin cesar de las consecuencias sanitarias, por un lado, y económicas, por otro, de la peste, pandemia, que actualmente aqueja al mundo. Algunas encuestas, inclusive, que ya han sido publicadas, relevan la preocupación ciudadana en términos de estas dos variables: salud, propia y ajena, y economía, nacional e individual. Pero, al menos hasta ahora, el análisis relativo al poder y la política parece estar totalmente ausente, no obstante lo cual, si alguna noción ha devenido universalmente compartida, ella es precisamente la de que esta pandemia cambiará el curso de los asuntos humanos para siempre. Ahora bien, si la política y lo político, el poder, son parte del fundamento mismo de esos asuntos humanos, parece absurdo entonces no tener nada para decir al respecto. Por ello, a través de esta columna y otras que pienso escribir en los días que vienen, quiero abordar algunos puntos que pueden ser relevantes.
Se ha hablado sin cesar de las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Pero, al menos hasta ahora, el análisis relativo al poder y la política parece estar totalmente ausente. El poder en los tiempos de pandemia 67 en su post-scriptum sobre las sociedades de control, Gilles Deleuze va más allá de Foucault, argumentando que, en virtud de los nuevos modos de producción, los entornos de encierro disciplinarios están condenados a perecer. Tiene bastante sentido. En un mundo en el que la producción se basa crecientemente en información y comunicación, la inflexibilidad, el rigor, el encierro que supone el sueño de la peste, constituye un sueño anacrónico y terriblemente improductivo. Byung-Chul Han en su psicopolítica ha completado este análisis. El poder, además de no precisar más encierro, tampoco precisa hoy, al menos en gran medida, coerción, pues no es el cuerpo sino la psique su objeto ahora privilegiado. ¿Cómo podemos pensar el poder y, sobre todo, lo que el poder puede llegar a ser el poder, con arreglo a estas ideas? ¿Qué podemos extraer de todo esto? En primer lugar, diría que otra vez nos damos la cabeza contra la pared de la ideología del progreso. Los acontecimientos interrumpen la ficción idealizada de una historia que se mueve por un carril lineal de progresiva emancipación. La Segunda Guerra Mundial fue una pared al respecto, inspiradora de la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer. Las aventuras nucleares, más adelante, expusieron algo de todo esto otra vez. El peligro de la propia destrucción total. Pero ello ha quedado muy lejos en el tiempo, sobre todo para generaciones acostumbradas a cambiar su teléfono cada 6 meses por el subsiguiente modelo que, desde luego, es siempre mejor que el anterior. La ideología de la historia general de la humanidad presenta la misma tendencia que la curva de evolución de Lipone. 68 Agustín Laje. El nuevo es siempre mejor. Y ocurre hoy, sin embargo, que una pandemia por ahora incontrolable pone en jaque la salud a nivel global, detiene la economía y, en lo que aquí hago foco, devuelve la biopolítica y el modelo del encierro al primer plano. El poder, en otras palabras, otra vez nos necesita encerrados. Mientras tanto, sin embargo, los mecanismos psicopolíticos operan en segundo plano, pues las tecnologías, Big Data y espionaje cibernético particularizado, en que estos se basan continúan operando. Mezcla de vigilancia y mímesis. Los muchos siendo vistos por pocos, expertos en recolección y análisis de datos, por un lado, y los muchos mirando a unos pocos, influencers, por otro. El uso de las redes e Internet presentará un aumento exponencial en tiempos de cuarentena. Todo tendrá lugar en ellas. El segundo plano del psicopoder es, en efecto, simplemente subjetivo. Lo sentimos de tal manera, precisamente porque no lo sentimos habitualmente. Al ser la versión más soft del poder, el psicopoder se diluye subjetivamente en la emergencia rigurosa del biopoder, mucho más duro y evidente que aquel. Al ser la versión más soft del poder, el psicopoder se diluye subjetivamente en la emergencia rigurosa del biopoder, mucho más duro y evidente que aquel. El poder político como tal, bio y psico, ha aumentado significativamente y seguirá aumentando conforme pase el tiempo. El poder en los tiempos de pandemia 69 Occidente está listo para implementar dispositivos de control social propios del totalitarismo chino. Las condiciones necesarias para legitimar semejante poder están emergiendo con toda velocidad. Esto podría cambiar su curso solo si, llegada a determinada instancia sin solución de continuidad, el Estado quedara totalmente desfinanciado y su aparato empezara a desmoronarse. Pero por ahora, la curva es necesariamente ascendente. La regulación de la conducta en el marco de la peste así lo demanda pues, guste o no, la nuestra es una sociedad estatizada. Esto es, que no sabe cómo articularse y ordenarse más allá del Estado. La ausencia generalizada de valores cívicos y virtudes personales y comunitarias, con arreglo a los cuales el poder político podría gozar de un rol importante pero no total, pues la articulación sería en gran medida comunitaria, ahora son demandadas con desesperación. Y ahora parece obvio que la república hace rato que no existe. Todo lo que hay son relaciones estatizadas e intercambio mercantil. El espíritu comunitario que se demanda no puede más que presentarse, con honrosas excepciones, claro, en forma de narcisismo 2.0.
Aquí estoy yo, en mi casa, como es debido, haciendo mis ejercicios para no perder la forma de mi cuerpo, o bien viendo tal o cual película, y quiero darte esta lección moral, no política, desde luego, a vos, porque yo soy un ciudadano de bien. No va más de ello en general. La peste deviene en excusa lúdica que permite tipos inéditos, e incluso épicos, de caricias al ego. Y como no es virtud, 70 Agustín Laje, sino narcisismo, habrá que ver qué queda de todo esto tras 1 o 2 meses de cuarentena y encierro. No obstante, si por algún motivo la peste reforzara la virtud comunitaria, el desmedido crecimiento del poder político, bio y psico, tras el fin de la pandemia, si es que ese fin efectivamente llega, podría ser bien controlado y aminorado. La sociedad, con espíritu de comunidad, devendría en un actor social decisivo, consciente de sí, empoderado, como está de moda decir ahora. Caso contrario, hay que prepararse para un estado, en el caso en que el estado sobreviva a la pandemia, desde luego, y eso depende de la cantidad de tiempo que esto dure, más legitimado que nunca para hacer lo que se le venga en gana. ¿Por qué la vigilancia habría de cesar luego de eventualmente superada la pandemia? Es sabido que cuando el estado crece, achicarlo suele ser tarea prácticamente imposible. Pero quedan abiertos innumerables interrogantes que intentaré abordar en próximas entregas. O la sociedad se convierte en un actor decisivo o el desmedido crecimiento del poder, bio y psico, la controlará totalmente el poder en los tiempos de pandemia 71 parte segundo. Cuando el relato aterriza en la vida cotidiana. Toda su vida la oveja tuvo miedo de los lobos. Pero se la comió el pastor proverbio georgiano. El futuro de la Unión Europea. A la luz de la crisis del coronavirus. Esther Parkanji. Permítanme empezar diciendo lo siguiente. Ya es hora de reformar la Unión Europea, y si la crisis actual no lo hace evidente, nada podrá hacerlo. Creo que hemos llegado a un punto sin retorno, en el que es inevitable debatir el futuro de la Unión Europea, si queremos evitar su posible disolución. Por un lado, la epidemia nos ha demostrado que la única manera rápida y eficaz de responder a una crisis de este tipo es hacerlo a nivel nacional. El Tratado de la Unión Europea, que proporciona el marco jurídico para la cooperación de los Estados miembros, trata de crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, que muchos interpretan como que la cooperación europea debe trascender el nivel de los Estados nacionales con el pasar del tiempo y la UE debe convertirse en un superestado. Pero Europa no sería la misma sin los Estados nacionales, ya que se basa en ellos. De allí que no importa lo estrecha que sea la cooperación con el tiempo, el nivel nacional deberá seguir siendo decisivo. La doctora Esther Parkanji es una abogada húngara. Trabaja como analista jurídica en el think tank conservador Center for Fundamental Rights. Estudió en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad ELTE de Budapest. Es experta en el desarrollo político y legal de la UE, Brexit y protección de la vida. El futuro de la Unión Europea, 75 saltando de una crisis a la siguiente. Al observar las 2 últimas décadas de la Unión Europea, encontramos que ha habido muchas crisis que han golpeado al continente. La crisis económica mundial en 2008, la crisis de la eurozona, el conflicto ruso-ucraniano que estalló en 2014 y todavía tiene un efecto en la UE, la crisis migratoria de 2015 y la actual pandemia de coronavirus que provocará una recesión económica en la mayoría de los Estados miembros. Lo que todas tienen en común es que no fueron resueltas por la Unión Europea, ya que gran parte de la respuesta fue dada a nivel local, por los estados nacionales, en función de sus propios intereses y funciones. Y no hay nada de malo en ello. De hecho, se puede decir en favor de los gobiernos que es una reacción natural pensar primero en su propio pueblo. Pero siendo así, hay que dejar de lado la hipocresía y no seguir con el mantra de una Europa unida para bien o para mal. Esto puede sonar extraño, pero la crisis migratoria y la pandemia del coronavirus son en realidad bastante similares. La razón es que en ambos casos había una agencia europea designada para lidiar con cada tema. Frontex, en el caso de la migración, que se supone que se dedica a la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea, y el Centro Europeo para el Control de las Enfermedades, que debería asesorar a los Estados miembros en caso de epidemia.
Bueno, resulta que en el 2015 no vimos a los agentes de Frontex ayudar eficientemente a las agencias nacionales de protección fronteriza a detener la afluencia de migrantes 76 Esther Parkanji, indocumentados. Y hoy tampoco podemos decir que el Centro Europeo para el Control de Enfermedades haya sido de mucha ayuda. De hecho, antes de que el virus apareciera en Europa, este organismo había emitido una declaración diciendo que no representaría ningún peligro para los ciudadanos europeos y que no era probable que se convirtiera en una pandemia en el territorio de la Unión Europea. Unas pocas semanas después, decenas de miles de vidas se perdieron, demostrando que la agencia oficial estaba muy equivocada. La comunicación de la Comisión Europea también es difícil de seguir. Tras permanecer en silencio durante semanas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, habló de la unidad, de tener un gran corazón en Europa en lugar de muchos corazones pequeños. Mientras tanto, al preguntarle a Stella Kyriakides, comisionada de Salud y Seguridad Alimentaria, por la respuesta europea a la pandemia, esta citó el tratado y respondió con cinismo que la asistencia sanitaria es competencia nacional. El problema es que en los últimos años ha visto cómo la Comisión selecciona arbitrariamente qué competencias son propias de la UE y qué competencias son propias de los Estados miembros. Por ejemplo, la seguridad interna y la migración supuestamente también pertenecen a los estados nacionales, pero de alguna manera al órgano ejecutivo de la UE no parecía molestarle introducir un sistema de cuotas obligatorio para redistribuir a los migrantes indocumentados que entraban en el territorio de la Unión, todo en nombre de la solidaridad. El futuro de la Unión Europea, 77 El renacimiento de los estados nacionales. A la luz de todo esto, no es de extrañar que los Estados miembros no esperaran a que la Unión Europea les dijera cómo responder a la pandemia del coronavirus ni cómo proteger a sus ciudadanos. Cada Estado miembro actuó más rápidamente de manera individual. Se hizo patente el hecho de que en tiempos de crisis real y presente, solo pueden contar con ellos mismos. No perdieron el tiempo y cerraron sus fronteras como si el Tratado de Schengen nunca hubiera existido. Es su derecho hacerlo, aunque parezca un poco hipócrita. Muchos de ellos alababan la idea de las fronteras abiertas, pero ahora parece que en el fondo no creen que sea un concepto para defender hasta sus últimas consecuencias. Debido a la crisis económica que se cierne sobre Europa, parece que a nadie le importará llevar su déficit presupuestario por encima del 3%, lo que muchos están interesados en utilizar como un arma contra los países económicamente menos afortunados. Francia y Alemania, que en ocasiones han criticado a otros países por no mostrar suficiente solidaridad, prohibieron la exportación de suministros médicos clave casi de inmediato. Y entonces, ¿dónde quedó la tan mentada solidaridad europea? Pero todo esto es normal. Una nación es una comunidad de personas que hablan el mismo idioma, comparten una historia y una cultura, y tienen un sentido de pertenencia. Comparten una identidad. Es una reacción de lo más natural buscar proteger a los suyos, no hay nada de qué avergonzarse. Pero debemos ser totalmente honestos al respecto. 78 Esther Parkanji. Existe una cultura europea común basada en nuestra herencia judeocristiana, filosofía griega y derecho romano, pero no existe nada que se pueda llamar nación europea. Por lo tanto, no debemos actuar como si existiera. Podemos apreciar la cultura y la historia de los otros Estados miembros y no por eso sentir que son propias. Una de las moralejas de la gestión de las crisis de las últimas décadas es que el órgano institucional europeo es demasiado lento para reaccionar ante un acontecimiento repentino e imprevisible. Se dieron respuestas rápidas y eficaces a nivel nacional, mientras que la UE guardó silencio y no pudo actuar. Solo los estados nacionales tienen los medios legales y la legitimidad para restringir ciertos derechos y libertades, y adoptar medidas con las que hacer frente a las consecuencias de una crisis, ya sea económica o de seguridad. Por lo tanto, en lugar de dirigirse hacia un futuro federalizado, la UE debería dar algo más de crédito a los estados nacionales. Se lo han ganado. Una de las moralejas de la gestión de las crisis de las últimas décadas es que el órgano institucional europeo es demasiado lento para reaccionar ante un acontecimiento repentino e imprevisible. El futuro de la Unión Europea, 79 Las dos caras de la misma moneda. Poniendo enmiendas a los tratados a pesar de este panorama sombrío, quiero asegurarles a todos.
Hay una manera de salvar la situación y salvar a la Unión Europea de su posible disolución futura. No es un camino fácil ya que son los tratados los que necesitan enmiendas. La última vez que estos se abrieron a negociación fue hace más de una década, con el Tratado de Lisboa de 2007. Mucho ha cambiado desde entonces. La comunidad dio la bienvenida a 2 nuevos Estados miembros y, desafortunadamente, tuvo que decir adiós a uno también. El déficit democrático del actual proceso de toma de decisiones, las instituciones de la UE que intentan tomar decisiones a espaldas de los ciudadanos y el mal manejo de las crisis están erosionando constantemente la confianza de los votantes en la UE. Esta es una de las razones por las que, por ejemplo, los ciudadanos del Reino Unido dieron un paso sin precedentes y decidieron abandonar la comunidad en 2016. Si este hecho no demuestra que es necesario introducir reformas, nada lo hará. Estas reformas deberían incluir cambios institucionales, pero también la redefinición de las competencias de la UE y los Estados miembros. Existen 3 tipos de competencias concedidas a las instituciones de la UE. Competencia exclusiva, significa que solo la UE puede adoptar legislación en este ámbito, en su mayoría relacionadas con el mercado único común y la política económica. Competencia compartida en 80 Third Party